pedir por los demás, Señor, por los que no sufren, por los que sufren violencia, Señor Jesús. Oh Señor, toma el control de mi corazón, Señor Jesús. Calma toda tempestad, Señor, en nuestra alma, Señor, para poder ver, Señor. Oh Señor, disipa toda nube, Señor, que no deja ver, Señor. Oh Señor, quita todo sentimiento de desesperanza, Señor, de nosotros, Señor. Oh Señor, menguamos, Señor, para que tu presencia, para que tu Espíritu, Señor, crezca en nosotros. Anhelamos tu presencia. Oh, anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos que sea visto tu rostro en nuestro corazón, Señor, que sea visto el rostro de Jesús a los demás, Señor. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, tómanos, Señor, en esta mañana. Oh, tómanos, Señor, toma más. Toma más, Señor Jesús. Oh, Señor, nuestro orgullo, nuestra voluntad, Señor, la rendimos, Señor Jesús. Oh, Señor, todo hábito que nos separa de ti, Señor, lo rendimos, Señor, ayúdanos, Señor. Oh, Espíritu Santo, tómanos. Dulce y precioso Espíritu de Dios, Señor. Oh, precioso, Señor Jesús. Inunda nuestra mente, Señor. Inunda nuestros pensamientos, Señor. Pensamientos de bien, Señor, y no de mal, Señor. Oh, Espíritu Santo, recibe la adoración. Recibe la adoración, Padre. Oh, precioso Dios. Oh, precioso Dios. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias. Oh, gracias. Gracias, Señor. Recibe la honra, Señor. Recibe la gloria. Recibe nuestro corazón, Señor Jesús. Oh, Espíritu Santo. Gracias. Oh, precioso Dios. Oh, gracias, Señor. Damos las gracias, Señor, a ti, Señor. Damos gracias a ti por la liberación de nuestro corazón, Señor. Por la liberación, Señor, de nuestras emociones, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Porque es necesario, Señor, un pueblo libre, Señor, un pueblo sano, Señor, para liberarse. Oh, gracias, Señor. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por nuestra nación, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Señor, declaramos que este gozo y esta paz que experimentamos en esta mañana, Señor, la recibe toda nuestra nación, Señor. La recibe, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú restauras la paz verdadera, Señor, en nuestra nación, Señor. No la paz del hombre, Señor Jesús, sino la paz tuya, Señor Jesús. Oh, Padre, gracias. Gracias, Padre Santo. Oh, te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Tú eres precioso, Señor Jesús. Amén. Amén. El Señor, al morir en la cruz por nosotros, Él hizo un pacto contigo y conmigo. El pacto es de que la paz que el Señor nos iba a dar no se iba a apartar de nosotros. A veces aparta nuestra paz, ¿por qué? Porque permitimos que otras cosas traten de llegar a nuestro corazón, pero nuestra paz depende de un pacto, no depende de las circunstancias. Entonces es glorioso lo que usted y yo tenemos en Dios, ¿eh? Y que declaramos que nuestra nación también tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Qué tal si nos saludamos hoy y usted bendice al que está a su lado? El maestro de Galilea está pasando por aquí. Vamos. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y deja que te toque, y deja que
palabra de Dios que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Amén. El reino de Dios está en nosotros. Lo proclamamos sobre nuestra nación. Amén. Vamos así. Y él ya dio esta profecía sobre Colombia aún antes de las elecciones. Esto era antes de las elecciones. Y coincide perfectamente con una profecía que escuché de una persona en Cali después de. Y yo no creo que estas dos personas se conozcan. Y yo quiero contarles cuál fue esta profecía. Fue la siguiente. Con respecto a los nuevos tiempos que venían para Colombia, dijo, vendrá un tiempo de, otra vez un tiempo muy breve de violencia, donde van a haber otra vez brotes de violencia. Y la profecía inclusive decía que la gente se iba a cuestionar si realmente el presidente electo era la persona que Dios tenía indicada para gobernar. Decía, va a ser un tiempo donde se va a ejercer justicia sobre esta nación. Y eso va quizás a provocar un brote nuevo de violencia, pero será un corto periodo de tiempo. Entonces yo quería contarles esto, para que en las futuras reuniones estemos orando por este tema. Y como dice la palabra, debemos rodear en oración a los que están en eminencia, a los que gobiernan sobre nosotros, para que podamos vivir reposadamente y en paz. Entonces les quería contar eso. ¿Okay? Bueno, el tema de hoy es algo que yo mencioné hace un tiempo, hace unos años quizás. Y hoy lo voy a profundizar un poquito. Y vamos al libro de Génesis, es fácil de llegar. Y llegamos rápido al libro de Génesis. Y vamos a leer de los versículos 1 al 18. 1, sí, Génesis 1, del 1 al 18. Voy a profundizar algo que yo una vez alcancé a mencionar por encima. Y dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra verde, la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Bueno, vamos a dejar ahí. Noten algo muy curioso acá.
Dice la palabra que primero Dios creó la luz, ¿cierto? Y más allá, en el día cuarto, se creó el sol. Entonces yo digo, primero fue creada la luz y después fue creada el sol. ¿No es como más lógico decir, primero se crea el sol para que la luz sea creada? Entonces ustedes no se han puesto a pensar en eso. Primero fue creada la luz y en el cuarto día fue creado el sol. Y aquí hay algo bien interesante, vean. Dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Vamos a sacar cositas de acá. Si las tinieblas ya estaban sobre la faz del abismo, las tinieblas no fueron creadas por Dios. Ya estaban allí cuando Dios creó la tierra. Lo que Dios sí creó fue la luz. Y dice acá, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y tanto el día como la noche están en letras mayúsculas. Y luego más adelante es creado el sol. El día que está hablando acá no es el día que nosotros vemos como el día, la luz del día, porque el sol fue creado 4 días después. Cuando las cosas se escriben con mayúsculas, nosotros vemos en la clase de español los sustantivos que son propios, a diferencia de los que son comunes. Los propios se escriben con mayúscula, los sitios geográficos, los nombres de los países, los nombres de las personas. Aquí está hablando de la creación de 2 reinos. No está hablando del día y no está hablando de la noche, porque el día fue creado con el sol en el día cuarto. Aquí está hablando de reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas que ya existía. Y yo quiero hablar de eso el día de hoy, porque en este mundo espiritual hay 2 reinos, y aunque ya sabemos parte de esto, tenemos que ser conscientes, porque hay un mundo espiritual que nosotros no vemos con los ojos naturales. Y esta enseñanza continuará la próxima semana. Vuelvo y repito, las tinieblas ya estaban en la tierra y Dios lo que creó fue la luz. Dios creó un reino separado para sí mismo y nos hizo a nosotros partícipes de ese reino. Esto es algo bien profundo que yo voy a hablar acá. Cuando la palabra dice que la segunda venida de Cristo no nos va a sorprender a nosotros, porque nosotros no caminamos en tinieblas. Nosotros los que somos los hijos de Dios, dice la palabra, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nosotros somos un pueblo que conoce de las realidades espirituales y somos un pueblo entendido. Y vamos a ver aquí en la Biblia cómo se describe este reino de tinieblas y cómo se describe el reino de la luz. Y al final, este mensaje viene con una promesa muy poderosa para usted, que yo quiero que usted la tome y la viva de aquí en adelante. La Biblia dice que nosotros como iglesia somos hijos de luz e hijos del día, no somos hijos de la noche. La palabra también dice: los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros somos del día. Nosotros pertenecemos al reino de la luz. En Job 36:20, no vayan a ir allá, dice: no anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar, guárdate, no te vuelvas a la iniquidad. Y en el libro de Éxodo 11:4, cuando dice la palabra, vamos al libro de Éxodo, ya que estamos a un libro de diferencia. Vamos al libro de Éxodo, les quiero mostrar algo. Y vamos a hablar de algo profundo. Éxodo 11, cuando Dios envió la última plaga sobre Egipto, que fue la que finalmente quebró al pueblo egipcio para que dejara ir a su pueblo libre. Miren lo que dice la palabra en el versículo 4, con la muerte de los primogénitos. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así:
a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, el cual nunca hubo ni jamás habrá. Dice que fue a la medianoche. Aquí está hablando de en un tiempo de oscuridad, de tinieblas, y también habla de la medianoche, de las tinieblas, como un lugar de juicio de Dios. Y cuando dice la palabra que nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, no pertenecemos al reino de las tinieblas, significa que ya nuestras vidas no están bajo el juicio implacable de Dios. O sea, nosotros nos cobija la gracia divina, a diferencia del mundo que no conoce de Cristo. Con nosotros hay una misericordia especial, porque las tinieblas también habla de juicio. Y cuando Dios dice que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de luz, es que ya no hay un juicio de muerte decretado sobre nosotros, porque ya ese juicio cayó sobre Cristo. ¿Me están siguiendo? Sí. Eso es algo profundo que estoy tocando acá. Dice acá también en Mateo 25. ¿Quieren vayan allá? Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 25, Mateo 25, yo les digo cuál es el versículo. Habla sobre las palabras de las 10 vírgenes, no lo vamos a leer todo, pero dice por acá, en el versículo 6, que a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo a salir a recibirle. Y esto habla también de la segunda venida de Cristo, por la noche. La palabra dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Y por qué como ladrón en la noche la segunda venida de Cristo? Primero porque viene en un momento donde la gente no espera que venga. En la noche la gente duerme. Estamos hablando de un dormir espiritual del mundo entero hoy día, donde la gente ha llegado a un lugar de adormecimiento, donde no entiende, no oye, no percibe. Y en tinieblas habla de un tiempo de gran manifestación de pecado a nivel de la tierra, como que viniera una cobertura de tinieblas sobre el mundo y la gente estuviera practicando una serie de pecados donde ya no es consciente, o cuando ya no recibe la convicción del Espíritu Santo de que están obrando mal, porque estamos llegando a un tiempo en la historia donde lo pecado se vuelve normal. Y como dice la Biblia, hay de los hablaba con los jóvenes que ya en Argentina se aprobó el aborto. Y no es el aborto de la mujer violada, no es el aborto del niño que llega con problemas, es el aborto a nivel general. Ya es legalizado el asesinato, el homicidio en la nación argentina. Ya, aprobado por la ley, por una mayoría en el Congreso. Y para las generaciones que están surgiendo ahora, son muy normales las cosas que para nosotros resultaban en un escándalo, porque estamos llegando a un momento donde las leyes y los gobiernos están aprobando prácticas que vienen contrarias a la palabra de Dios. Tinieblas cubren la tierra, y dice la Biblia que en momento de tinieblas vendrá Cristo por segunda vez. Por eso la palabra dice, vendrá como ladrón en la noche. No vamos a ir allá. En Hechos 16:23 dice que cuando estaban en la cárcel Pablo y Silas empezaron a cantar, cantaban de noche, y las tinieblas también habla de un momento de opresión espiritual. Vamos a leer Lucas 22. Lucas 22:47 habla sobre el arresto de Jesús. No lo vamos a leer, pero cuando yo miro hacia atrás, el párrafo que le antecede, vemos que fue de noche. El arresto de Jesús fue en la noche. Y eso también habla sobre tinieblas que empezaron a cubrir la tierra a nivel espiritual.
porque ya el Padre estaba dándole la espalda al Hijo, porque sobre Cristo iba a venir todo el juicio por el pecado de la humanidad. Y cuando dice la Biblia, Dios mío, ¿por qué me has desamparado en la cruz del Calvario? El Padre desamparó a su Hijo, porque estaba cayendo sobre él el juicio implacable y el odio y el desprecio de un Dios santo sobre el pecado. Cuando yo veo a Cristo en la cruz, yo miro el amor de Dios tan grande por nosotros, pero también veo cómo Dios abomina el pecado, que descargó toda su furia y toda su ira sobre su Hijo. Y el arresto de Jesús ocurre de noche. Y también habla de momento de opresión y habla de momento de tinieblas. Momento en que las fuerzas del mal y las huestes espirituales de maldad empiezan a activarse en contra de sus escogidos. Vamos a Marcos 15, el libro anterior. Marcos 15, crucifixión y muerte de Jesús. Y vamos a leer del versículo 21 hasta el 37. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que les llevase la cruz. Y les llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Y la hora tercera cuál es? A ver, ¿quién me dice cuál es la hora tercera traducida al día de hoy? La hora tercera hoy en día serían las ¿qué? Serían las 9 de la mañana, porque la hora tercera es la hora tercera después de que amanece el día. O sea, después de las 6 de la mañana la hora tercera son las 9. O sea, a las 9 de la mañana Cristo fue crucificado. Dice, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡pah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, ¿cuál es la hora sexta? El mediodía. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, el versículo 37 dice, mas Jesús dando una gran voz expiró. Jesús fue crucificado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 6 horas en la cruz antes de morir. No se olvide, 6 horas en la cruz. Y dice la palabra que al mediodía, hasta las 3 de la tarde, cuando Jesús finalmente da su último aliento, durante 3 horas, tinieblas cubrieron la tierra. ¿Por qué? Es como que a las 12 del día se oscurece. No es como cuando llega un eclipse que medio se oscurece, dice tinieblas. O sea, las 12 del día se convirtieron como si fueran las 12 de la noche. De ese tamaño durante 3 horas. Me imagino que eso tuvo que haber causado confusión dentro de las personas, que realmente se oscurezca la tierra durante 3 horas al mediodía. Y esto nos habla de el reino de las tinieblas. Estaba trayendo sobre Cristo toda clase de opresión en la cruz, y estaba, sí, como dice, el perverso, y estaba Dios mismo el Padre dando la espalda a la tierra, porque estaba cayendo sobre Cristo todo el juicio por todos los pecados
cometido desde Adán hasta la última generación, que quién sabe cuándo sea, y de cada persona. Dice, por eso hubo tinieblas cubriendo la tierra. Tinieblas habla ahí también nos habla de otra cosa. En el libro de Éxodo, no vamos a ir allá, una de las indicaciones de cómo debía llevarse a cabo el sacrificio era a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Para perdón de los pecados se tenían que hacer 2 sacrificios en el día el sacerdote. Y como no es coincidencia que Cristo fue crucificado a las 9 y a las 3, habla que el sacrificio de Cristo también reemplaza todos los sacrificios del Antiguo Testamento, porque cubre todo ese tramo de tiempo. Bueno, eso es un paréntesis que estoy haciendo. Pero todo esto para indicar que las tinieblas me habla a mí de lugar de opresión, lugar de juicio, y habla del reino de las tinieblas, donde toda la actividad demoníaca se lleva a cabo. ¿Bien? Bueno, ya aprendió a hablar nuevo. Vamos al libro de Romanos 13. Ahora vamos a ver qué significa o en qué se aplica todo esto que les estoy hablando a ustedes ahora. Porque en las películas que nos muestran de Jesús crucificado, como que medio se oscureció, llegó una nube, pero no. Dice la palabra que hubo tinieblas. Se oscureció por completo durante 3 horas. En Romanos 13, versículo 12, dice así el apóstol Pablo: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando dice la noche está avanzada y se acerca el día, está hablando aquí de una profecía de la segunda venida de Cristo. Dice, hay gran tiniebla sobre la tierra, hay gran potestad demoníaca llevándose a cabo, pero se acerca el día. A medida que avanza la noche, está hablando de la humanidad entera corriendo tras el mal, inventores de males, como dice por acá la Biblia. Se acerca el día, se acerca la venida de Cristo. Dice, desechemos las obras de tinieblas, porque el reino de las tinieblas, el mundo demoníaco, tiene sus obras, que son las obras de la carne, son las que nosotros participamos cuando somos influenciados por el espíritu del mal. Y dice acá, desechemos toda tiniebla. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de luz. Nosotros somos luz en este mundo de tinieblas. Luz en este mundo de tinieblas. ¿Y cómo se aplica eso? Ahora con el tema de las elecciones, verán todas las cosas tan terribles que los que tienen redes sociales, los que hemos visto, todas las maldiciones que aún cristianos han pronunciado sobre este nuevo gobierno. A mí me tocaba escribirles y decirles, nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Bendiga, yo puse en Facebook, Dios te bendiga, presidente Iván Duque. La Biblia dice que yo debo bendecir al gobernante. Ahora hubiera quedado Petro, también no lo hubiera puesto, porque la Biblia dice que yo debo bendecir y no maldecir. Y aún creyentes que he conocido en otras congregaciones de años han escrito cosas como que se hablan del infierno, como que Uribe, que no sé qué. Yo digo, simplemente estamos bendiciendo, como dice la palabra que yo debo bendecir. Por favor, luz en medio de las tinieblas. Dicen, desechemos las obras de tinieblas. Primera de Samuel 2, no vayan allá, dice, Dios guarda los pies de sus santos, pero los impíos perecen en tinieblas. Cuando nosotros no conocíamos de Cristo, nosotros caminábamos en tinieblas, no veíamos, no había conciencia de cosas que hacíamos que a Dios le desagradaban, caminábamos en tinieblas. Y cuando yo camino en tinieblas, yo me tropiezo y me golpeo con las cosas. No sé hacia dónde voy, no sé qué me persigue, no sé qué tengo encima mío. Y dice que el impío perece en tinieblas, no tiene conocimiento del mundo espiritual. Dice el sabio, en Eclesiastés dice, el sabio tiene sus ojos en la cabeza, pero el necio anda en tinieblas.
La persona que camina en tinieblas, dice la Biblia, que es necia. Necia. Es como que yo llego a la casa y apago todas las luces y pretendo cocinar con las luces apagadas, pretendo vestirme con la luz apagada. Dice, es necedad manifestar obras de tinieblas. Tinieblas también me habla de confusión. Cuando Isaac se estaba quedando ciego, que llegó Jacob haciéndose pasar por su hermano, el padre le dice, creyendo que era, supuestamente estaba, bueno, Jacob era engañador, dice, suenas como Jacob, pero te siento como si fueras Esaú. La persona que está caminando en tinieblas no ve, o fue al revés. ¿Sí? ¿Así fue? No distingo entre lo bueno y lo malo. Y eso es un lugar peligroso de llegar, porque la palabra, como vimos acá en Génesis, Dios separa la luz de las tinieblas. Yo no puedo ser hijo de luz caminando en tinieblas. Vamos a Isaías 5. Cuando en la Biblia dice ay es una advertencia. Ay no es una recomendación. Ay, mira, yo te recomiendo. Ay es una advertencia. ¿Okay? En Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Más adelante en Isaías 9, cuando se profetiza acerca de la venida de Cristo, en el versículo 2, profecía del nacimiento del Mesías, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte resplandeció sobre ellos, la luz resplandeció sobre ellos. Yo antes de ser creyente, yo me imagino que esto se aplica para todos acá. Yo decía, a mí se me aplicaba el versículo 20 de Isaías 5. Yo a lo malo decía bueno y a lo bueno malo. Yo me acuerdo que yo decía, si yo algún día llego a dejar embarazada, Isaías 9, si yo algún día llego a dejar embarazada a una mujer, yo la voy a abortar. Y yo me acuerdo que yo lo dije y no se me movió un pelo de la cabeza. ¿Por qué? Porque caminábamos en tinieblas. Y quiero contarles un testimonio que lo conté anoche. El aborto no es una opción. El gobierno, pues no, en Colombia no, gracias a Dios, declaramos que no va a ser así. Pero el gobierno de Argentina está poniendo el aborto como fuera una opción de vida. Y yo quiero decirles que el aborto lo que es un homicidio, es usted matando a su propio hijo. Y eso es lo que el pueblo de Israel hacía en el Antiguo Testamento. Premeditado. Y vienen juicios y vienen maldiciones sobre la vida de una persona, no solamente por homicidio, sino es un atentado en contra de mi generación. Y el gobierno lo quiere plantear como que fuera una opción saludable para la mujer que no quiere tener un hijo todavía, porque va a interferir con sus planes a nivel personal. Uno de los pastores a los que yo le traduzco dijo delante de toda una congregación, yo soy el producto de una relación de adulterio, y lo declaró delante, lo he hecho en varias iglesias, por eso me tomo el atrevimiento de decirlo acá. Digo, yo soy un hijo que nació, mi mamá era empleada de servicio de una casa y mi papá era el patrón. Nunca conocí a mi papá, o si lo conoció ya me murió. Y mi mamá quiso abortar y no lo hizo porque no tenía el dinero para hacerlo. Y tengo una amiga que sirve al Señor, trabaja en su congregación y me dijo, yo soy el producto de una violación. Y tengo otra pareja de conocidos que su única hija iba a venir supuestamente con problemas serios y a ella le estaban dando unas pastillas para abortar el bebé. Y ella se paró firme y dijo, no lo aborto. Y a punta de intercesión y oración dio a luz a una hija perfectamente normal.
Y yo hace tiempo tuve un sueño, y el sueño fue el siguiente, para que vean que el aborto no es una opción saludable, así el gobierno lo apruebe. Somos hijos de luz en medio de los gobiernos que decretan legalidad en tinieblas. Yo quiero que usted sepa eso. El hecho de que un gobierno apruebe una ley no la hace luz, puede seguir a la luz de la palabra siendo tinieblas. Hace muchos años tuve un sueño que yo jugaba con un niño como de 5 o 6 años, y el niño jugaba y era feliz y contento, y eso se reía y eso, y yo jugaba con él y lo molestaba, pero el hijo no era el mío, el hijo era hijo de mi papá, en ese sueño. Y yo voy, y era un niño feliz, y yo desde mi papá un día le digo, contame, ¿vos tenés por allá un hijo regado en algún lugar que yo no conozca? Y me dice, ¿por qué? Le digo, es que me soñé esto. Y le digo, ay no, ese es un aborto que yo hice practicar a fulana de tal, porque estaba esperando un hijo mío, y era un niño. Y yo, ok. Preparando esta enseñanza, yo le pregunté al Señor, ¿por qué me soñé esto? A mí no me importa lo que mi padre haya hecho, o si yo pido perdón por sus pecados, porque eso de alguna manera me puede afectar a mí, pero yo, ¿por qué me soñé esto? Y yo sentí que el Espíritu de Dios me preguntaba, ¿con quién jugaba el niño? Y yo le dije, conmigo. Digo, ese niño iba a traer mucha felicidad a tu vida, y fue abortado. Ese niño iba a traer felicidad a tu vida, que prácticamente será mi medio hermano, y fue abortado. Y todo esto les quiero contar, todo este ejemplo es para decirles, y yo quiero que se les grabe a ustedes en la mente, nosotros somos hijos de luz. El hecho de que el gobierno apruebe algo no lo convierte automáticamente en luz, lo convierte en algo legal ante las leyes humanas, pero ante las leyes de Dios sigue siendo una ilegalidad y sigue siendo un homicidio. Sigue siendo, ¿qué? Mateo 4 dice, Cristo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a Juan 3:16. Ya vamos terminando. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz. Dice la palabra que Cristo vino al mundo, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más caminar en tinieblas que venir a la luz. Pero cuando yo me acerco a la luz, yo tengo que desechar toda obra de tinieblas. No fue sino hasta que yo realmente y de corazón recibí a Cristo, que de manera casi inmediata yo vi como las vendas de mis ojos fueron cayendo, y me di cuenta que todas las prácticas religiosas que habíamos hecho hasta el día de hoy no iban con la palabra, y Dios trajo entendimiento de la verdad, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo me guía a toda verdad y a toda justicia, y la luz me guía a que yo conozca la verdad. Hay gente que dice, no, la verdad absoluta no existe. Digo que sí, y está en la palabra de Dios, la verdad absoluta. Pero cuando yo me acerco a Cristo, cuando yo desecho las obras de tinieblas y yo recibo la luz, yo abrazo la luz que es Cristo, yo puedo ver con los ojos de Dios, y yo puedo conocer la verdad, y puedo saber cuando algo se me habla y es falso, cuando es mentira.
cuando viene una doctrina falsa, cuando viene alguien a hablarme de una ideología o de un pensamiento que es contrario a la palabra y yo lo pueda discernir de manera inmediata, nosotros no podemos tragar entero muchas cosas. No queriendo defender al presidente electo, pero habían candidatos por los cuales los hijos de Dios no podíamos votar. Y no vamos a entrar en ese tema porque ya es un tema de otro día. Vamos a Juan 1, y con esto termino. Y vamos a orar. Juan 1, un poquitico más para atrás. Y vamos a leer los versículos 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia. Y usted y yo somos iglesia. Quiero leer el último versículo antes de orar. Está en Lucas 1. Y esto es una profecía que se hizo de Jesús. La profecía de Zacarías dice en el versículo 79, porque no vamos a leer todo, dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Una de las cosas que yo le agradezco a Dios es que Dios me haya llamado. Yo creo que usted también está agradecido con Dios por eso. Nos haya llamado y haya quitado las vendas de nuestros ojos. Porque nosotros no somos un pueblo que camina en tinieblas. Nosotros podemos discernir lo que el mundo no discierne. Nosotros podemos ver más allá de lo que el mundo ve. Porque tenemos el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Y eso es un reto para la iglesia, de caminar en luz. Y la Biblia dice que debemos vestirnos de las armas de luz. Quiere decir que cuando yo camino de la mano con el Señor, yo tengo autoridad de reino. Y tengo el poder para caminar en luz en medio de la oscuridad. Y Dios me da el poder para hacer eso. Y obviamente cuando yo camino en luz, hay oposición en el mundo espiritual en contra mí. Y si tenemos gobiernos que están tratando de la manera posible de hacer justicia, va a haber oposición espiritual. Nosotros también. Pero la promesa que les quiero decir es: las tinieblas de las que nosotros formábamos antes parte, ya no tienen control, no tienen poder sobre nosotros. Las tinieblas no prevalecen sobre nuestra vida. Ninguna amenaza de muerte, ningún atentado, ninguna palabra de maldición puede venir a mi vida y tener algún efecto, porque yo puedo desechar por medio de las armas de luz toda palabra que venga sobre mí, de ruina, de enfermedad, de escasez, de derrota, o todo plan de las tinieblas para querer envolver mi vida en un vicio o en un círculo donde no se me permite el avance. Yo puedo ir en contra de eso. Las tinieblas no prevalecen en contra de nosotros como iglesia. Amén. Y yo quiero terminar diciendo que las tinieblas no prevalecen sobre esta nación tampoco. Amén. Vamos a orar. Yo quiero hacer una declaración sobre la ley de ustedes.